Retomamos el tema del incendio en el delta del Paraná, allí en los humedales de la provincia de Entre Ríos, y presentábamos el contacto con Daniel Soma, el presidente de Parques Nacionales. ¿Cómo le va, Daniel? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. Por favor, es un gusto. Al servicio de ustedes desde ya. Ahí lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Muchas gracias por la espera. Estábamos hablando de una situación realmente preocupante. Mencionábamos este término que se comienza a utilizar como el del ecocidio, esta situación que sería realmente muy, pero muy grave. ¿Cabe el término o todavía habrá que esperar cuáles son realmente los daños que se causan en los humedales? Yo creo que ante situaciones como la que se están presentando en la zona de humedales en el entorno de Victoria y de Rosario, necesitamos evaluar a posteriori del impacto de estas quemas, qué está ocurriendo en el humedal y sobre todo en un contexto que, permítame describirlo, tiene varias causas concurrentes, como es un fenómeno de tipo multicausal, ¿no? Hay varios factores que están confluyendo. Y voy a referir algunos elementos que cita el ingeniero Luis Brasesco de la agencia Victoria de INTA. Estamos en una condición de una sequía importante, a esta altura del año quizá con menos de 300 milímetros, una bajante histórica que no se registraba en la zona desde 1968. Esto determina que la red fluvial habitual no está funcionando porque no tenemos aguas en arroyos, en arroyuelos, en cañadas, y por lo tanto alguna quema disparada con el objeto de disminuir la materia seca para mejorar el rebrote, que no es la época apropiada. La época apropiada para eso es principio de septiembre. No tiene límite, que el límite natural son los cursos de agua. Y después los colegas de INTA Victoria comentan que en la zona particularmente donde tenemos habitualmente mayor carga animal, llegó a haber 268.000 cabezas en 2007, ahora hay 30.000, prácticamente tenemos 10 veces menos de carga animal, con lo cual el volumen de forraje que genera el humedal, el macromosaico de humedales, que es el delta de Paraná, se encuentra con menor consumo. Y esto a la vez se suman algunas situaciones que están constatadas a partir de la acción de la justicia de quemas intencionales, ¿no? Porque tenemos que también registrar esa situación que ha sido determinada por la presencia en territorio de la autoridad de aplicación de la ley, y se constatan quemas ilegales, quemas intencionales. Frente a esto, yo creo que la respuesta de fondo, no una respuesta de coyuntura, la respuesta de fondo está planteada por el ministro de Ambiente de la Nación, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, con el relanzamiento del PIECAS, el Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná, para conformar un espacio donde se analice, se planifique y se llevan a cabo en territorio acciones de manejo, combinando las capacidades de las universidades, de SENASA, del INTA, de Parques Nacionales, de las organizaciones no gubernamentales, más la capacidad y el conocimiento técnico de los productores y la población isleña, para mejorar el trabajo, la producción y el manejo del ecosistema delta. Desde Parques Nacionales, Soma, macromosaico de humedales del delta del Paraná es un conjunto de humedales valiosísimo para nuestro país. Sí, sin dudas, y hay que cuidarlo y hay que protegerlo, y por eso es importante, ¿no?, que se retomen estas actividades que usted recién estaba mencionando, pero también la actuación de la justicia, ¿no?, que no quede en la nada y que se tome cartas en el asunto. Brigadistas de Parques Nacionales están trabajando en el lugar junto con las fuerzas nacionales y provinciales. Han trabajado brigadistas y guardaparques de apoyo de parques, coordinando acciones con los equipos del
Servicio Nacional de Manejo de Fuego y con las agencias provinciales, el Ministerio de Ambiente de Santa Fe y la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, desde ya. Pero permítame referirle una situación. Sí. La ocurrencia de fuego en los humedales y el uso de las quemas está muy regulado por el marco normativo, tanto en Entre Ríos, en Santa Fe, como en Provincia de Buenos Aires, y el uso del fuego como herramienta de manejo es un aspecto muy delicado que requiere asistencia técnica. Y esta recurrencia de fuego no tiene ningún tipo de asistencia técnica y está constatado que ha habido ocurrencia de fuegos intencionales que afectan a la comunidad rosarina en su tranquilidad y en condiciones de salud. La verdad que no tiene ningún sentido desde el punto de vista del manejo. Soma, con respecto a la situación que allí se está viviendo desde hace un tiempo, la intervención fue como querellante, bueno, el Ministerio de Ambiente por parte de Juan Cabandier, querellante también el Intendente de Rosario. ¿Hay una actuación en la justicia que tiene que ser mucho más rápida, más ejecutiva? Las acciones que tienen que ver con el marco de la justicia creo que están en otro ámbito. Yo le puedo dar la opinión que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, donde tenemos que participar desde el Estado en un trabajo conjunto con los productores y los pobladores isleños para mejorar la manera en que aprovechamos esa gran riqueza que tiene el humedal del Delta de Paraná. Desde el punto de vista técnico hay situaciones muy bien resueltas por los productores, por los pobladores isleños, y hay otras situaciones como esta de recurrencia de fuego frente a la ciudad de Rosario que no tiene nada que ver con la producción. Y hay otra intencionalidad que está constatada en las acciones de la justicia. Yo en ese marco dejo a los colegas que tienen especialización en cuestiones jurídicas relacionadas con los recursos naturales. Yo le puedo dar opinión que en la literatura internacional los fuegos utilizados en aquella etapa donde el humedal tiene condiciones de sequía, de desecamiento como los actuales, pueden acarrear situaciones muy delicadas y negativas. Esperemos Esto lo plantea la ciencia y nosotros trabajamos desde una perspectiva de la ciencia y la tecnología. Esperemos que el daño, bueno, ya es significativo, pero que no sea tan grande, ¿no? Como se denomina que tenga la capacidad de regenerarse esa situación. Si no, estaríamos hablando de un daño realmente pero muy grande a todo el humedal. El humedal tiene capacidad de recuperarse. Lo que tenemos que evitar es la utilización de una herramienta en un contexto, porque toda herramienta es contexto dependiente en su utilización. La utilización de una herramienta en un contexto que no es el adecuado y que a la vez no tiene sentido desde el punto de vista de manejo productivo, porque hay coalescencia de los fuegos a partir de que no se cuenta con los límites naturales que son los cursos de agua. Perfecto. Y se está aplicando el fuego en un momento que no es el adecuado si uno buscara el rebrote más importante en primavera, porque la quema buscando disminuir la materia seca en este momento puede determinar un rebrote a posteriori del forraje natural, del campo natural, que puede luego estar afectado por una helada. No es el momento para las quemas. Ahora, está constatado que algunas de estas quemas tienen otra intencionalidad y eso es lo que hay que evitar. Bien. Aprovecho la posibilidad para preguntarle sobre los parques nacionales en la República Argentina. ¿Cómo están en el medio de la pandemia? ¿Cómo se está trabajando? Estamos con un ajuste en cada jurisdicción provincial, trabajando articuladamente con el Comité Operativo de Emergencia de cada provincia, buscando identificar la progresión de la situación de la pandemia en los distintos niveles de evolución, y luego que la provincia determina un cambio de interacción con la comunidad local en términos de la posibilidad de visitación de la población para hacer uso de espacios de recreación, de caminata, de actividad física en los parques,
se analiza con cada municipio del entorno de los parques aquellos lugares que pueden ser habilitados para este tipo de actividades, de manera que no condicionen la necesidad del aislamiento entre los grupos que salen justamente a desarrollar estas actividades. Si usted encuentra una facilidad para el visitante, que puede ser un mirador o una pasarela, que concentraría a la comunidad haciendo ese tipo de recorrido, esos lugares que pueden determinar agrupamiento, buscamos de evitarlo coordinando con la municipalidad en cada zona. Bien. ¿Está habilitado el Parque Iguazú aún, todavía, como se habilitó en los últimos días? El Parque Iguazú está habilitado para la población local, sí. Sin cargo en la visita y en algunos sectores buscando justamente tener estos resguardos, ¿no? Perfecto. No tiene que ver con su persona, ni mucho menos con el trabajo de Parques Nacionales. Es una pregunta que tiene que ver mucho con el espíritu que tenemos de aquí, de Telediario Federal. Qué importante sería descentralizar un poco también, ¿no?, la situación en la República Argentina. Estamos hablando de Parques Nacionales en donde la gran mayoría se encuentra en el interior del país, tener sedes, subsedes, que funcionen también en el interior. Eso sería una manera práctica de descentralizar nuestro país, tanto como lo pretende el presidente, ¿no? Coincido con usted, realmente nuestra institución, que tiene más de 100 años, tiene una connotación fuertemente federal. Más del 80% de nuestros equipos de trabajo están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la patria, y estamos incluso con una perspectiva de aumentar esa descentralización y regionalización de los equipos técnicos, buscando incluso de darle mejor fundamento y más apoyo en lo que significa la perspectiva de contar con equipamiento moderno, porque nuestro trabajo tiene que estar cada vez más basado en la ciencia y la tecnología, y en esa perspectiva las acciones se desarrollan indudablemente en el territorio. Daniel Soma, el presidente de Parques Nacionales, muchísimas gracias por el contacto. Seguimos muy de cerca lo que sucede allí en los humedales y ojalá que se pueda controlar pronto el fuego y que la situación no sea más grave de lo que ya es. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes. Hasta luego. Cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias.